Dios les bendiga. Así de pies como estamos, vamos a orar. Vamos a presentarnos delante del Señor para ponernos ya preparados y listos para compartir la palabra en esta mañana. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor amado, dándote gloria, Señor amado, dándote honra y reconociendo, mi Señor amado, cuán grande tú eres, Señor, cuán bueno eres, Señor. Gracias te damos, Señor, porque estamos juntos, reunidos en este lugar, Señor amado, para adorar tu nombre, Señor. Y nos disponemos, Señor, a entrar a tu palabra, Señor amado, una vez más, para que seas tú dándonos esa porción, Señor amado, y que sigas trabajando en nuestras vidas conforme a tu voluntad, mi Señor amado. Danos un espíritu, Señor amado, de humildad para recibir esta palabra, Señor amado, y úsame, Señor amado, como un instrumento en tus manos, Señor, porque eso es meramente lo que soy, Señor amado. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Dios les bendiga a los que nos escuchan a través de las redes. Mi nombre es la pastora Laura de la Iglesia de Jesucristo Espada de la Victoria. Y en esta mañana se me ha encomendado traer la palabra y compartir la porción bíblica. Así que yo le puse como título, ¿qué cambió? Y quiero hacer un pequeño recuento de cómo surge esto. Hace unos miércoles atrás estuvimos aquí reunidos, estuvimos trabajando una dinámica con la iglesia, que los que estuvieron lo recuerdan. Y es que cuando venimos a Cristo, algo cambia en nuestra vida. Y usé como ejemplo bíblico a la mujer samaritana. Y vamos a hablar de ella más adelante, porque hubo un cambio en su vida. Algo cambió y lo vamos a hablar más adelante. Pero ese día tuve el privilegio de escuchar los testimonios de mis hermanos, porque fíjese, yo me nutro mucho de las experiencias de sus vidas. Todos somos distintos. Todos venimos de lugares distintos, tanto geográficamente como nuestra formación. Tenemos padres distintos, crecimos en diferentes entornos socioeconómicos y aquí hay diversidad de edades. Por lo tanto, cada vez que alguno de ustedes se levanta y dice, pastor, pastora, deme un espacio para dar un testimonio, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y lo escucho, porque realmente me beneficia. De la misma forma, en otros momentos he testificado acerca de muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Pero en esta mañana quiero, entonces, como extender lo que ocurrió ese miércoles y quiero entonces entrar a la Biblia, entrar a la Escritura y ver unos casitos, muchas experiencias en la Biblia de cómo un encuentro con Cristo cambia la vida de una persona. Y precisamente esta semana se celebra lo que el mundo conoce como la Semana Santa, la Semana Mayor, donde el pueblo cristiano y realmente los países con fundamento cristiano hacen una pausa. Aunque para nosotros celebrar y recordar a Cristo es algo de todos los días. Pero es una excelente oportunidad para que personas que no han conocido a Jesús o que de pasada lo han escuchado, en esta mañana escuchen y entiendan que hay cambio en Cristo, que hay oportunidad de tener una vida nueva en Cristo, de que no importa la circunstancia en la que tú te encuentras, hay una oportunidad nueva, hay un cambio. Por eso coloqué esa fotografía. Hay un cambio de la luz, de la oscuridad a la luz. Y quiero que tengan sus Biblias listas. Quiero que las tengan listas y preparadas y practiquemos. Buscar, porque hoy los voy a poner a correr por la Biblia. Y entonces vamos a comenzar con Juan capítulo 1, versículo 12, para darle una base o un fundamento a este tema, a este mensaje en esta mañana. Juan capítulo 1, versículo 12. La palabra de Dios dice,
Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Aquí comienza la escritura dándonos en ese evangelio de Juan, explicándonos que ese nuevo nacimiento en el Espíritu Santo crea en el creyente una disposición interior nueva, con nuevas percepciones. Estamos hablando de cambios, nuevas percepciones, nuevos anhelos y una orientación espiritual radicalmente nueva. Esa es la expectativa, de que venimos a Cristo y hay unas cosas que comienzan a cambiar. Y fíjate que estoy hablando de características interiores, ¿ok? No estoy hablando de lo exterior. Tampoco estoy hablando de comportamientos y conductas que ciertamente van cambiando. Pero lo primero que cambia cuando venimos a Cristo es aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. De eso se trata. Y eso es lo que dice la Escritura. Dice Juan 1 que cuando recibimos a Jesús, Él nos da el derecho de ser hijos de Dios. Nuevamente, esta Escritura es fundamental para poder debatir de que no todos son hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios cuando venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo y solamente cuando venimos a Cristo. Y entonces la Escritura habla también de un nacimiento nuevo. Ese nacimiento sabemos que se abunda en él, en esa conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Y no es un nacimiento físico, que ya ahí la Escritura me está haciendo ya la embocadura, sino es un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual lo que conlleva es un cambio aquí y aquí. Vamos a movernos rapidito a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y me gustaría que lo busquen también. Es muy importante y que luego lo dejen marcadito porque vamos a volver al final. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La Escritura dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, porque pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Ya ahí me está haciendo, me habló de la Escritura de ser hijos de Dios. Cuando venimos a Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Hay un nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento. Y nuevamente nos hace la alusión de que vamos de la oscuridad a la luz. ¿Quién es la luz? Que estuvimos hablando de eso precisamente la semana pasada. Y yo escuchaba al pastor Adam y yo decía, pero sí, va a hablar está hablando de lo mismo que yo. Pero realmente Jesús es la luz. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, vamos de la oscuridad a la luz. De la única forma. Luego el versículo 10 dice, que es bien importante, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, pero han recibido la misericordia de Dios. Y aquí le habla específicamente a la iglesia, pero también nos habla a nosotros como individuos. Cuando usted no le servía al Señor, y eso es lo que mi propósito en esta mañana, es que hagamos memoria. ¿Cómo era nuestra vida? ¿Qué cambió? Porque tiene que haber cambiado algo. Y si después que ustedes escuchen esto, hay algo que no ha cambiado, por favor, pase al frente y pida oración. No se sienta que usted es menos, ni que se le va a criticar, ni nada. Es importante, hermano, es importante que
reflexionemos en esta mañana. Esto es un mensaje para el no creyente que me pueda estar escuchando, pero también es un mensaje para la iglesia. Porque cuando venimos a Cristo, algo tiene que cambiar. Y te lo voy a probar por la Escritura. Y si algo no ha cambiado en tu vida, por favor, pasa por aquí con toda humildad y pido oración. Amén. Así que vamos a movernos a la Escritura. Le traje 5 casos. 5 casos. Y vamos a comenzar con Hechos capítulo 26. Vamos a movernos a Hechos capítulo 26. Cuando lo tengan me dicen amén, y me interesa muchísimo que estén conmigo y me vayan siguiendo a través de la Escritura. Yo estoy partiendo de la premisa de que nosotros hemos estudiado todo esto, pero al que me esté escuchando, que no conoce la Escritura, marque ese capítulo y mi recomendación es que lo leas luego completo. Voy a hacer alusión a ciertos puntos. Amén. Así que en esta Escritura, en Hechos capítulo 26, vemos a Pablo haciendo una defensa ante el rey porque él estaba preso. Se le dio la oportunidad de que expusiera por lo que lo estaban acusando y se defendiera. Aunque luego la Escritura aclara que él no había hecho nada malo para estar preso. Pero es bien interesante porque casi siempre cuando hablamos de la experiencia de conversión de Pablo, nos vamos un poquito antes en Hechos, cuando él tiene la experiencia que se encuentra con Jesús, que se relata lo que ocurre, que queda ciego. Pero en este capítulo 26, él mismo, en este discurso, da su testimonio. Y en eso es que me quiero concentrar. Vámonos a mover al versículo 9. Hechos capítulo 26, versículo 9. Este es Pablo hablando de sí mismo, hablando de su experiencia. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes y principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Y aquí me voy a detener. Pablo está diciendo que él, con la convicción en su corazón de que estaba haciendo algo correcto, él perseguía a cristianos. Y cuando hablamos de que cambió, cuando venimos a Cristo, nosotros se nos tienen que romper las barreras de la religiosidad. Porque hablamos de venir a Cristo y sí pensamos al que está en la calle, al que usa drogas, al que es alcohólico, hablamos al que maltrata, al violento, pero no hablamos de religioso. Porque fíjate que Pablo creció, judío, ciudadano romano, crece y se forma. Él mismo dice que pertenecía a la secta de los fariseos, crece, se forma creyendo que lo que él practicaba era lo correcto delante de Dios. Y yo vengo en esta mañana a decirte que no importa cuántos años tú lleves sirviéndole al Señor, nuestro corazón se debe mantener humilde para ser corregidos cuando estemos practicando algo que realmente es religión y religiosidad y no es relación con Cristo, ni es bíblico. Podemos llevar muchísimos años sirviéndole al Señor y tener prejuicios en nuestra mente. Todos los tenemos. Tenemos que reconocer y trabajar con ellos. Pablo tenía una aversión a los seguidores de Jesús porque él entendía que eso iba en contra de su formación, de su creencia, de lo correcto. Por eso él se tiene que encontrar de cara con Jesús, porque de otra forma, su forma de pensar, su forma de ser no iba a cambiar. Sigue diciendo la Escritura. Muchas veces, en el versículo 11,
muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. De hecho, él iba de camino con carta y permiso para hacer las atrocidades que él ya tenía como costumbre hacer, entendiendo que era lo correcto. Y entonces, ahora me quiero mover, porque entonces ahora él comienza a contar el relato de cómo él se encuentra con Jesús, que también se repite más adelante, un poquito antes en Hechos. Pero miren lo que cambió. ¿Qué cambió en Pablo? Vámonos al versículo 17. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, este es Dios hablándole a Pablo. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen por la oscuridad a la luz y el poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Ahora regresamos. ¿Qué cambió en Pablo? Pablo se encontró cara a cara con Jesús. Su vida cambió para bien, porque sus ojos fueron abiertos. Cuando esas escamas se salieron de sus ojos, él vio realmente lo que él había hecho y que él estaba persiguiendo y él estaba luchando por una causa equivocada. Las cadenas de la religiosidad se rompieron en su vida. Y él conoció entonces a Jesús verdaderamente. Ahora bien, cuando hablamos de cambios, y eso es lo que comúnmente se hace y se anima en las comunidades de fe, es que cuando vienes a Cristo todo te sale bien. Y eso realmente sabemos que en esta casa eso no se predica. Sí, tenemos salvación. Primeramente tenemos salvación en Cristo Jesús y la esperanza de que cuando partamos de este mundo nos vamos con Él. Sin embargo, ¿qué cambió en Pablo? ¿Qué cambió? Mira, volviendo al versículo 17, Dios mismo le está diciendo, yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Ya, ahora mismo él estaba exponiendo y testificando ante los mismos de él que estaban en contra de él. ¿Cuántas veces podemos ver en la Escritura los atentados contra Pablo? Los golpes que recibió, las calumnias, todas las personas que se le fueron en contra. ¿Qué cambió en Pablo? Que ahora él estaba luchando por una verdadera causa, pero había persecución. Y yo quiero decirte en esta mañana que en el momento en que tú decidas romper las cadenas de la religiosidad, se puede levantar persecución contra tu vida. Se puede levantar palabras contrarias, porque ahora mismo los perseguidores que era él mismo se convirtieron en los que los persiguieron a él. Exactamente. Así que, ¿qué cambió en Pablo? Pablo ahora pues se convirtió en una persona libre, pero libre de aquí, de su mente y en su corazón. Y el trabajo, esa convicción tan fuerte que él tenía, porque realmente cuando una persona lucha por lo que realmente cree es admirable. Muchas veces vemos personas que luchan por cosas equivocadas y a veces decimos, si esa persona le sirviera a Cristo, ¿cómo sería? Es lo mismo que pasa con Pablo. Pablo realmente tenía una convicción de lo correcto y utilizada en Cristo se convirtió en un arma tremenda para alcanzar vidas. Amén. Así que cambió en Pablo. Cambiaron muchas cosas. Pero Pablo vio y vivió realmente que para Jesús y vivir para Jesús era algo que le iba a costar. Así que cada uno de nosotros, dentro de nuestras situaciones, nuestras dificultades, sabemos que si nosotros damos el paso de servirle al Señor, tiene que haber un compromiso y tiene que haber una entrega que no realmente va a ser simpática para el que está al lado tuyo, pero
tranquilo y listo, porque otros hermanos en la fe lo han vivido y han sido victoriosos. Amén. Así que vamos a movernos a Zaqueo, ese me lo inventé, a Lucas. Voy a hablar de Zaqueo. Voy a Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10, y voy, como hice ahora, voy a hacer algunas referencias solamente. Esta historia también la conocemos. Zaqueo era un hombre judío que vivía en Jericó. Él era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Según la Escritura, me ofrece toda esta información. Y vemos cómo Zaqueo, un día que Jesús pasaba por allí, como él era tan pequeñito, se trepó a un árbol para poder verlo. Y ahí se encuentra con Jesús. Pero antes de hablar qué ocurrió y qué cambió en Zaqueo, yo quiero que hablemos un poquito del contexto histórico de lo que eran los recaudadores de impuestos. Ya hablamos de un religioso. Ahora vamos a hablar de los recaudadores de impuestos. Cuando nosotros pensamos, nuestro pensamiento occidental del siglo XXI, que es un recaudador de impuestos, podemos pensar que es un ajustador, ¿verdad? Esos son los que van y buscan los carros y te cierran las casas, pero no, eso no era lo que era un recaudador. ¿Qué era un recaudador en ese tiempo? ¿Y por qué tenía tan mala fama? Porque lo vemos de pasada en la Biblia de que Jesús se juntaba con todos ellos, pero no entendemos. Pero miren, vamos a comenzar con que ese oficio era un oficio que se obtenía por subasta. Y me explico. Una persona iba, ¿verdad?, con cierta posición social, se acercaba al imperio y le decía, yo quiero ser tu agente de recaudación. Y voy a montar una sucursal, por decirlo en este lenguaje. Voy a montar por subasta. Y habían tantas personas pues que eran escogidos. Esas personas, la Escritura dice que Zaqueo era el jefe de los recaudadores. Entonces ellos tenían a su cargo a los publicanos. ¿Que quién era publicano? Mateo. Mateo era publicano. O sea que ellos tenían a su cargo un grupo de personas que eran los que iban y recaudaban. El imperio le imponía cierta cantidad, o sea que para cierta fecha tenían que cumplir con ciertas cuotas por tiempo que ya eran establecidas, y eso le ayudaba al imperio a poder tener un control y poder tener algo ya como un presupuesto, porque era un presupuesto. O sea que este recaudador me va a traer X cantidad en este tiempo. De ahí afuera, el imperio se desvinculaba del oficio de los recaudadores. ¿Okay? Era por voluntad del recaudador y de sus asistentes cobrar e inflar las cuotas. O sea, ellos cumplían, le daban lo que le tocaba al imperio, pero entonces es ahí donde entra el abuso. Ellos te cobraban y por encima, esto es para mí. Por eso ellos se hacían ricos. Eso es un ajustador en el día de hoy, porque un ajustador se debe a un banco, a un empleador que es el que controla, y hay unas leyes que regulan todo eso. O sea que no se usa la violencia, se usan ciertas, aquí hay personas que puede que sepan de eso, ¿verdad? Y se usan ciertos recursos legales para evitar de que las cosas se den de manera violenta. Pero aquí entonces, ¿dónde entra el delito de los recaudadores? Aparte de que ellos imponían cuotas adicionales a las personas, ellos las cobraban con violencia. Por eso, de ahí viene la mala fama que tenían los recaudadores.
porque lo hacían injustamente a personas pobres y con violencia. Y con violencia no es de que te golpeo o te persigo. Hay historiadores que cuentan que había personas con deudas que estaban tan abrumados que huían. Y ellos iban a sus familias, los secuestraban, los torturaban y hasta los mataban para tratar de sacarles información de dónde estaba el deudor. ¿Con qué comunicación? Si muchas veces las familias ni siquiera sabían a dónde se había ido esa persona que con miedo se fue. Por eso no podemos ver un recaudador de impuestos como lo vemos hoy. Podríamos tal vez verlo como un cobrador, un ajustador del bajo mundo. Pongámonos en esa mentalidad. Ustedes saben que dentro del bajo mundo hay personas que se dedican a cobrar deudas. Y si tú no me la pagas, yo voy a ir donde tus padres, donde tus abuelos, donde tus hijos, voy a ir a tu trabajo y te voy a amenazar. Pues vamos a mirarlo de esa forma, porque realmente eran unos delincuentes. Para ponerlo en ese, para poderlo entender, porque si una persona que cobra hoy, bueno, no será a nadie le gusta ni los cobradores ni los emplazadores de tribunal. Esas personas a nadie les gusta, pero no era así, era peor, porque había violencia, pero grandísima. Así que esa persona, Zaqueo, específicamente era sumamente mal visto en la sociedad. Así que Zaqueo era judío y ahora quiero entonces entrar a la escritura en Lucas capítulo 19. En el versículo 5 dice que Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Jesús no lo conocía y Jesús lo llamó por su nombre. Así que, ¿dónde estabas tú cuando Jesús te llamó por tu nombre? Porque a cada uno de nosotros el Señor nos ha llamado por nuestro nombre. Y voy para tu casa, tengo que ajustar cuentas contigo. Así que el que cobraba se le acercó uno que le dijo, tú y yo vamos a ajustar cuentas. Y luego la escritura dice en el versículo 7, pero la gente estaba disgustada y murmuraba, obviamente, con toda la mala fama de delincuente que tenían estas personas. Claro que tenían mala fama. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Luego, aquí es donde vamos al que cambió. Versículo 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, sí estafó a alguien con sus impuestos. Obviamente estafó a muchos con sus impuestos. Le devolveré 4 veces más. Jesús le respondió, y lo voy a dejar aquí por ahora. Voy al versículo 9 ahorita. ¿Qué cambió en Zaqueo? Bueno, su corazón cambió ya en el momento que Zaqueo se trepó a ese árbol a tratar de mirar a Jesús. Algo en su corazón estaba cambiando, algo le estaba faltando. Pero no es cuando él muestra e intenta rehacer su error y su pecado. Cuando es que su vida cambia. ¿Y cómo cambió? Como les dije, eran bien ricos. Cuando, vamos a suponer que él tenía $100,000, por decir un número que le va a dar la mitad a los pobres, ya le quedan $50,000. Y entonces 4 veces más de lo que le quitó a las personas. Él se quedó sin nada. Realmente, él se quedó pobre. ¿Qué cambió en Zaqueo cuando se encontró a Jesús? Se quedó pobre. Y muchas veces se enseña que venimos a Jesús y vamos a tener dinero. Entonces, Zaqueo vino a Jesús y se quedó pobre. ¿Y qué hacemos con eso? Eso está ahí en la escritura. Zaqueo se quedó sin dinero, pero se quedó con algo que nadie se lo puede quitar.
La salvación, la esperanza de salvación. Tenía paz en su corazón y con sus frutos su mala fama se iba a arreglar. Porque si él iba casa por casa devolviéndole a las personas, el testimonio y sus frutos iban a demostrar que había algo en Zaqueo que había cambiado. Él probablemente iba a tener que dejar de ser recaudador de impuestos. Probablemente tu oficio va a cambiar a lo que te dedicas, lo que te ayuda a generar ingresos. Cuando vienes a Cristo, algo tiene que cambiar. Y en este caso, le cambió su estatus económico. Vamos al próximo caso. Vamos a la mujer samaritana, que ese fue la base que yo utilicé ese miércoles. Porque la mujer samaritana, vámonos a mover a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. No voy a hacer lectura. Las mujeres del Café con Cristo nos encanta la mujer samaritana. La hemos enseñado, la hemos predicado, así que esta casa conoce a la mujer samaritana muy bien. Pero hoy vamos a hablar de qué cambió en ella. Jesús se encuentra con la mujer samaritana en un pozo a una hora no conveniente para ella por las condiciones climáticas, porque estaba sola y hacía mucho calor. Sabemos a través de esta escritura que esa mujer era marginada por su condición de mujer, y no lo digo como algo peyorativo, lo digo porque así era en esa época, por su forma de vivir. Ella era una mujer que había tenido muchos esposos y el que tenía no era el suyo. ¿De qué manera funcionaba eso? Pues de muchas formas pudo haber sido. O era un amante, o era a través de la prostitución, o simplemente que convivía con un hombre bajo techo y no estaba casada con él. No sabemos específicamente, pero todo eso era mal visto. Y todo eso sabemos que para una mujer y para un hombre es una condición que va en contra del Señor. Por su forma de vivir, por el grupo cultural al que pertenecía, porque ella era samaritana, y por la religión que profesaba, porque para el judío el samaritano estaba excluido, no practicaba lo mismo que ellos. Así que se encuentra con Jesús y no quiero específicamente meterme en toda la escritura porque no quisiera extenderme mucho en ella. Pero ¿qué cambió en la mujer samaritana? Lo primero, Jesús le dice, vámonos al versículo 28. Juan 4, versículo 28. Ella tuvo una larga conversación con Jesús en donde no solo él le reveló su vida, le dijo todo lo que había hecho, sino que se le mostró y ella reconoció que él era el Mesías. Él la fue llevando poco a poco hasta que ella hizo el reconocimiento. Así que, ¿qué cambió en ella? Versículo 28. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será ese el Mesías? Y por ahí sigue la escritura. Primeramente, la mujer regresó sin lo que fue a buscar. Ella fue a buscar agua y ella regresó sin agua. Eso fue lo primero que cambió en ella. Ella regresó sin agua. Pero algo cambió en ella. Porque ella, de ir a buscar agua a una hora solita, sabiendo que no la aceptaban, ella fue y tuvo la valentía de hablarle a todas las personas que la rechazaban a ella, a todas las personas que la maltrataban, que la veían como una pecadora. Y tuvo la valentía de decirle, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Qué cosa tan hermosa. El Señor le dio libertad, le dio perdón de pecados, le dio salvación, le dio una nueva identidad en él. Y le dio
esta fuerza para hablar de Él. Y realmente es hermoso cuando el Señor toma a una mujer que ha estado en el piso, la levanta, una mujer y un hombre. Ha estado en el piso y el Señor la levanta, le devuelve su dignidad, le devuelve su identidad. Nosotros hemos muchas veces analizado esta escritura, pero vamos a llevarlo a este tiempo. ¿Cuántas mujeres que las vemos por ahí? Una relación, otra relación, otra relación. La sociedad las tiene y ellas, como no conocen algo diferente, continúan. Se encuentran con Cristo, su vida cambia. Y entonces, podemos entonces analizar, y muchas veces las mujeres testifican, es que yo no tuve un papá. Es que yo realmente, a mí me dijeron que yo no valía nada, que yo no servía, mis padres no me querían, mi papá me abandonó, esto es lo que yo conozco. Y tenemos a un Cristo, a un Jesús que nos llama hijos y nos llama amigos. Así que esa necesidad interior que cada una de las personas puede tener, ese vacío existencial que le llaman, se llena con Jesús. No hay nadie en este mundo, y la pastora Lourdes estuvo hablando esta mañana del amor. El amor que nos podemos dar entre seres humanos es limitado, pero el amor de Dios hacia nosotros es ilimitado y llena cualquier espacio que pueda faltar. Cualquiera de nosotros pudo haber tenido una infancia difícil y pues es más común de lo que parece, pero hay un Señor Jesús, nos llama hijos, nos llama amigos. No solamente somos sus siervos, sino que somos algo más. Cuando la pastora hablaba la semana pasada del hijo pródigo, el hijo pródigo se conformaba con simplemente hacer un trabajito cualquiera, pero el Señor lo llamó hijo. Es que tú eres hijo. ¿Qué tú haces? Tú eres hijo. Aquí se te restituye tu posición. Amén. Así que vamos al próximo. Vamos a movernos a Marcos capítulo 5. Juan, Mateo, Marcos. Marcos capítulo 5. Y vamos a hablar del endemoniado gadareno. También esa escritura la conocemos lo que ocurrió, pero quiero concentrarme en cómo era y qué cambió. Vamos a movernos al versículo 3. Marcos 5, versículo 3. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas con sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Mira, esa persona vivía en un estado de miseria completamente. Esa persona, para el mundo y para el ser humano, no tenía remedio. Era tratado igual que un animal. Porque cuando tratan de amarrar a una persona para que no se haga daño a sí mismo, y cuando amarran a una persona para que no ande vagando y esté aullando, esa persona la están tratando como un perrito, como un animal. Y, hermano, eso no es vida. Y el que me está escuchando en esta mañana, no importa la condición en que tú te encuentres, hay solución. Aunque el mundo te diga que no hay solución, que tú eres un desecho de la humanidad, que no vales nada, hay solución. Y esta es una historia que realmente lo demuestra. La persona llegó hasta lo más
deteriorado, lo más inmundo que podía, vagando en unas tumbas. Y el Señor lo convirtió en una persona nueva. Ahora vamos a movernos. No me quiero concentrar en la conversación que Jesús tuvo, ni cuando Jesús expulsó a los demonios. No. Quiero moverme al versículo 15. Pronto, una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Ya Jesús lo había libertado. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Fíjense, no tenían miedo cuando estaba en una condición de terrible, pero sintieron miedo al verlo sano. Eso es lo que hace Jesús. Pero esa persona que para la humanidad, para el mundo, no tenía solución, que era como un animal, Jesús le devolvió todo, le devolvió su dignidad como persona. La persona estaba vestida, pues eso significa que cuando él vagaba por las tumbas estaba sin ropa. O sea que él andaba desnudo, vestido y en su sano juicio. Y muchas veces podemos llevarlo al extremo de que, bueno, pastora, pues yo estoy bien porque a mí no me posee ningún demonio, yo voy bien, pero tu mente no está funcionando adecuadamente. Y muchas veces cuando nuestra mente sin Cristo no está funcionando adecuadamente, hay algo que tiene que cambiar. Y necesitas una que entre Cristo y saque todo lo que hay. Jesús nos limpia y nos libera de cualquier posesión demoníaca, nos libera de cualquier enfermedad en nuestra mente. Él es capaz de hacerlo. La palabra dice que Él cargó con nuestras enfermedades en la cruz. Y no hay nada, no hay depresión, no hay ansiedad, no hay bipolaridad, no hay esquizofrenia, no hay nada que no se someta a la palabra de Jesús. Cuando Jesús le dijo a esa legión, sal de ahí, que se tienen que ir. Es que se tienen que ir. Porque donde está el Señor, donde habita el Señor, no hay espacio para el enemigo. Y si en esta mañana tú has tenido algún pensamiento contrario a lo del al Señor, yo te tengo que decir que el Señor tiene el poder de libertarte. El Señor tiene el poder de quitarte la depresión. El Señor tiene el poder de quitarte la ansiedad. Lo tiene. Hermano, lo hizo conmigo. Y aparte de que la Escritura me avala todo eso, yo te puedo testificar. No hay nada que el Señor no pueda quitar de tu vida, de tu mente, de tu corazón. Sigue la Escritura diciendo en el versículo 18 que mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Y esto, a veces lo leemos y lo pasamos por alto, pero es una gran lección. Nosotros muchas veces venimos al Señor, lo aceptamos como Salvador, vemos las cosas bellas que Él ha hecho en nosotros y ya mañana queremos correr a hacer cosas que el Señor no nos ha mandado. Y este es un caso bien interesante porque Él estaba tan emocionado y tan feliz y esta liberación había sido completa y absoluta que Él quería montarse en esa barca. Él tenía ese anhelo, pero no era lo que Él quería, era lo que el Señor quería. Primeramente el Señor lo liberó por su misericordia, porque Él vio esa necesidad y Él no podía dejarla pasar. Pero el trabajo de Él no era acompañar a Jesús, era otro.
Y aunque hoy estamos hablando de qué cambió, también tiene que cambiar en nuestra vida el dejarnos manejar por el Señor, o sea, dejar que nuestra vida sea el Señor el que determine su camino. Nosotros queremos hacer muchas cosas, pero si el Señor no lo avala, pues no lo hagamos. Y el Señor le dijo, no, tranquilo, estás libre, vete a tu casa y cuéntale a otros a tu familia lo que yo hice. Ya, todo lo que el Señor ha hecho por ti, lo misericordioso que ha sido contigo. Así que ese hombre se fue a visitar las 10 ciudades, o sea que él se fue a proclamar el evangelio. Así que, pero no era el propósito de él irse a caminar con el Señor físicamente y hacer ¿verdad? Trabajar en ministerio. Y me quiero mover al último. Me gustaría que nos moviéramos a Lucas, capítulo 23. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 23. Aquí, Lucas capítulo 23, versículo 32. Y quiero hablarles por último, y para que se lo lleven de reflexión, del ladrón que estuvo junto a Jesús, o de los ladrones que estuvieron junto a Jesús en el momento de la crucifixión. Fíjate que dice el versículo 32, llevaron a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Luego dice el versículo 33, cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así que podemos ver que Jesús fue llevado con estas 2 personas que sí eran unos delincuentes criminales, como se le quiera llamar, pero podemos ver aquí el contraste. Y en esto es que me quiero concentrar. Nosotros sabemos lo que ya por la Escritura, lo que el Señor puede hacer por nosotros. Sabemos que el Señor, cuando llega a nuestra vida, ocurre un cambio. Pero va a ocurrir siempre y cuando nosotros lo permitamos. Vámonos al 40. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Este es el que se arrepintió, el 41. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Fíjate que ya esa persona está reconociendo que ha hecho algo mal y está mostrando cierta contrición en su corazón. ¿Por qué? Porque el otro no reconoció. El otro le dijo en el versículo 39, uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Había orgullo, había incredulidad en ese, pero en el otro había contrición en su corazón. Él reconocía que él era un criminal, que él sí merecía morir, pero el que estaba junto a él no. Y luego le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta es la parte más hermosa. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Realmente, esta persona se llevó la mejor parte. En ese mismo momento, en ese mismo día, tuvo la oportunidad de ser salvo, de que sus pecados fueran perdonados y fue directito para el cielo. ¡Qué maravilla y qué privilegio! Todo con una decisión. Todos y cada uno de nosotros en algún momento tuvimos que decidir. Conocimos a Jesús y decidimos qué queríamos hacer. Gracias por eso ustedes están aquí hoy. Pero esto es algo completamente
voluntario y libre, aunque está a disposición para todos. Y vamos a movernos rapidito a Juan capítulo 3, lo conocemos, versículo 18. No hay condenación para todo el que cree en Él. Lo único que hay que hacer es creer. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Fíjate que por un lado tenemos a uno que tuvo la opción, tuvo la oportunidad porque estaba ahí, a la mano, pero él decidió no. Y el otro decidió sí. Podemos ver el contraste cuando una persona se le ofrece, el Señor le ofrece la oportunidad de salvación, una la acepta, uno la rechaza. Realmente nuestro trabajo como iglesia, porque esto no se trata nada más del pastorado ni del liderato, es predicar a Cristo. La decisión la toma la persona, pero el trabajo hay que hacerlo. Hay que predicar a Cristo en todo momento y mostrarle a las personas que esto es tan sencillo como creer, que lo externo, eso no va a cambiar rápido, pero es aquí y aquí. Y lo fui llevando. Vimos a Pablo, que para Pablo y la sociedad, Pablo estaba bien. Hay personas que van por el mundo diciendo, yo estoy bien, yo soy buena persona, yo genero ingresos, yo no le robo a nadie, pero son religiosos y perseguidores y necesitan reencontrarse con Cristo. Tenemos a personas que están en la calle. El resto de los ejemplos que les traje, gente aquí, y sabemos que nosotros le hemos pedido al Señor que aquí venga todo tipo de personas. No importa, porque Jesús no hizo excepción con ninguno de nosotros. Y muchas veces pasan los años y se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Y tenemos que recordar, primero para ser agradecidos al Señor, porque muchas veces no lo somos, pero también para tener esa sensibilidad de que cuando venga alguien aquí, va a llegar como llegue, y nosotros lo vamos a recibir y lo vamos a amar igual. Le vamos a predicar la palabra, la decisión está en la persona. Si acepta, si no acepta, si quiere continuar con su estilo de vida, si no lo quiere continuar. Nuestro trabajo, y por el que le vamos a dar cuentas al Señor, es que si lo hicimos. Y si lo amamos. Mira que hoy hablamos del amor. Muchas veces vemos que como a Zaqueo, que el mismo pueblo lo rechazaba, pues porque era un delincuente. Y nosotros vamos por la vida señalando. Y debemos cuidarnos de eso como iglesia. La mujer samaritana, que sabemos que fue expuesta, pero no como vergüenza, sino para que ella reconociera que había algo y que ese vacío que ella tenía, que sin duda lo tenía, lo podía llenar Jesús. Realmente todos los vacíos, usted analice, todos podemos tener algún vacío. Nuestras vidas ninguna ha sido perfecta. Piensa en cada cosa, el Señor la puede llenar. Puede llenar y puede hacer eso que nos falta a nosotros. Realmente no hay duda de eso. El endemoniado gadareno, también estuvimos hablando de él. Cómo el Señor le devolvió la dignidad a esa persona. Una persona que lo que le quedaba en uno de esos golpes que se dieron, la Escritura dice que él se golpeaba con las piedras, en uno de esos golpes le dieron una infección y quedaba. Un mal golpe en la cabeza, ¿verdad? Producto de la posesión demoníaca que tenía. Él estaba condenado a la muerte. Muerte física, muerte espiritual. Y Jesús le restauró su salud. Y espiritualmente lo hizo un hombre nuevo. Así que el Señor tiene el poder, no lo dude. El Señor tiene el poder. El Señor tiene el poder de sanarnos, de libertarnos. Tiene el poder de llenar los vacíos. Tiene el poder de hacernos nuevos. Aunque en ese proceso económicamente no estemos tan bien. Aunque en ese momento haya un cambio. Cuando
cuando vemos en la palabra arrepentimiento en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, el concepto, lo que significa es un cambio de ruta. El concepto de arrepentimiento es un cambio de ruta. Cuando venimos a Cristo, vamos por aquí, pues algo tiene que cambiar. Es como si viraras y tu vida fuera en otra dirección. Pues así es lo que el Señor puede hacer. Tan variado como somos todos. Y si yo abro el micrófono ahora, que no lo voy a hacer, escucharé testimonios hermosos. Pues esos mismos testimonios, háblenlo. Háblenlo con personas que se acercan a usted. No tiene que darle detalles. Muchas personas no debemos hablar tantas cosas a personas que, intimidades, pero tenga en su mente un testimonio breve que te capture. Esa es nuestra mejor prédica. Hay libertad en Jesús, hay un cambio en Jesús. Y no es físico, no es de vestimenta, porque lo que está aquí es lo que importa y lo que está aquí. Y Jesús lo puede hacer.